Ok, doctores, buenos días. Buenos días, doctorita. Ok, ya son las 7 de la mañana, doctores. Empezamos con la clase. Joshua, Ok. no te olvides, por favor, Sí, tomar la lista al inicio y al final. sí, doctora. Ok. Muy bien, doctores, vamos a compartir pantalla. ¿Logran ver mi pantalla, doctores? Muchas gracias. ¿Se logra ver, doctores? Sí. Sí, Doctora. doctora, sí se ve. Sí, Sí, doctora. doctora. Gracias, doctores. Muy bien. Empecemos con la clase de nutrición. Se escucha bien, ¿no? Sí. Sí, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctores. Bueno, primero empezaremos con un estudio para que ustedes tengan la idea de qué es lo que se encontró. Si bien es un poco antiguo, pero yo creo que nos puede describir cuál es el estado en el cual están llegando los pacientes a hospitalización de medicina, ¿no? Donde que encontraron que la desnutrición la habían diagnosticado aproximadamente un 47%, un 48% de los pacientes que ingresaban a hospitalización, de los cuales 80% presentaban hipoalbuminemia, 76% anemia, linfopenia en un 50%, incluso hasta déficit de vitamina B12. Pero, ¿qué es lo que debemos recordar, doctores? Que los requerimientos nutricionales en un adulto mayor se va a condicionar. ¿Por qué? Porque hay una reducción de los requerimientos fisiológicos. ¿Por qué? Porque hay una disminución del metabolismo basal. La presencia de enfermedades o incluso ya incapacidades. Los factores psicológicos, lo que nosotros vemos mucho en consultorio, doctores. Depresión, ansiedad. Obviamente también vemos sarcopenia, también vemos disminución de la actividad física, sin olvidar la mala absorción. Entonces, en general, ¿cuáles son las causas de una mala nutrición en un adulto mayor? Tenemos la reducción del aporte calórico, los factores socioeconómicos, doctores, la pobreza, la ignorancia, los problemas orgánicos per se, el deterioro de los sentidos, doctores, problemas del gusto. Recuerden, se produce menos saliva también. Ya sientes menos los olores, los problemas mentales, los problemas dentales, doctores. La mayoría, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Que utilizan prótesis. Y algunos ya ni prótesis tienen. Y tienen pocos dientes, con enfermedades periodontales. Fármacos, doctores. Las enfermedades metabólicas per se. Y aquí hay un cuadrito que me gusta, que lo he encontrado y me gusta mucho, me parece muy interesante para que ustedes lo vean, doctores. ¿Qué factores fisiológicos en general inciden en la disminución de la ingesta en un adulto mayor? ¿Qué vemos? Obviamente la debilidad física, la visión disminuida, la propia anorexia. ¿Qué otros factores también influyen en que tengas una menor utilización de nutrientes? El propio cambio de la acidez gástrica, las enfermedades crónicas, los problemas de función renal. Sociales, doctores,
la baja disponibilidad de alimentos. Por ejemplo, ¿qué hace un paciente que está postrado? ¿De quién depende, doctores? Del ¿De familiar. quién depende que ese Familiar. paciente coma? Exacto, de su cuidador. ¿Y si tiene una red de apoyo insuficiente? Incluso también se ve afectado por las propias creencias de la familia. O si ya tiene problemas de comportamiento. O de repente es muy agresivo el paciente y ya nadie se le quiere acercar. O simplemente se olvida de que ya comió. O mejor dicho, cree que ya comió y cuando no ha comido. Las mismas comorbilidades, doctores. Nunca se olvide de eso. Entonces, en general, ¿a qué te va a llevar una malnutrición? Ya sea una desnutrición o un sobrepeso u obesidad. En general, ¿qué vas a ver cuando hay un paciente desnutrido? Puedes ver anemia, puedes ver mayor sarcopenia, obviamente mayor osteoporosis, deshidratación, problemas de la inmunidad, caídas, signos de avitaminosis. Y si tienes sobrepeso o obesidad, vas a ver síndrome metabólico, doctores. Obviamente también mayor posibilidad de artrosis. Entonces, ¿qué cosa debemos nosotros ver cuando hacemos una evaluación nutricional? Obviamente la anamnesis es esencial, doctores, donde ustedes tienen que ver las comorbilidades, tiene apoyo familiar, no, tiene alteraciones sensoriales. Nunca se olviden de evaluar si el paciente es dependiente. Vean si tiene dientes o no. ¿Tienes problemas de deglución? ¿Qué medicamentos usa? Recuerden que medicamentos también te causa hiporexia. Por ejemplo, un medicamento que solemos usar frecuentemente, doctores, metformina. Sin dudar, un adecuado examen físico. Debemos recordar que a veces podemos tener problemas con las medidas antropométricas. ¿Por qué? Por ejemplo, para ver talla. Porque muchos de los pacientes ya tienen osteoporosis y hay disminución de la talla. Pero van a ver que ahora hay otras formas en que podemos tener un aproximado de la talla de los pacientes. Ahora les voy a enseñar. Y hay un dato que me pareció importante que ustedes tengan en consideración, que es la medición de la fuerza de prensión de la mano, que eso se mide con un dinamómetro, doctores. Lamentablemente, eso así nomás no contamos en un consultorio, ¿no? Y la realización del test de velocidad de la marcha. ¿Por qué? Porque estos pueden ser signos indirectos tempranos de que un paciente, cuando ustedes les hacen el seguimiento y ven que está cayendo, que les haga sospechar que el paciente se está desnutriendo. Bueno, doctores, esto es básicamente para que ustedes recuerden, ¿no? Porque obviamente yo sé que ustedes lo saben, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que se le está cayendo el pelo, ¿no? Pueden sospechar que de repente pueda tener déficit de proteínas, doctores, o de vitamina B12, o de folato.
Si tiene el pelo muy seco, puede ser que le falte vitamina E. Si tiene púrpura, doctores, de repente le falta vitamina K, porque vitamina C ustedes saben que es difícil de que un paciente tenga deficiencia, ¿no? Si tiene gingivitis, doctores, o se le empieza a caer mucho los dientes, aunque como les vuelvo a repetir, deficiencia de vitamina C es raro, ¿no? Si tiene queilitis, estomatitis angular, de repente le falta hierro, le falta proteínas. Si tiene mucha debilidad muscular, de repente lo que le falta es proteínas. Si tiene debilidad, de repente le falta tiamina o parestesias, B12, doctores, como causa de polineuropatía. Entonces, recuerden siempre que el hecho de que ustedes puedan hacer un adecuado examen físico y una muy buena historia clínica, o sea, un buen relato, doctores, puedan obtener un buen relato, les va a ayudar a que ustedes puedan sospechar lo que le falta al paciente. Algo importante, doctores, que el IMC, o sea, el índice de masa corporal en adultos mayores, según la Organización Panamericana de Salud, y que eso está en la guía de valoración nutricional, si bien es un poco antigua la que usa el MINSA, porque es la del 2003, pero es la que hay, considera que los índices son diferentes en un adulto mayor. De tal forma que tenemos un índice de masa corporal considerado normal entre 23 a 28. Y que se considera obesidad cuando está en 32 hacia arriba. Entonces, cuando vemos la parte de antropometría en un adulto mayor, obviamente nos va a interesar el peso, la talla en la que podamos obtener la talla, el perímetro abdominal. Si tú no puedes obtener la talla per se del paciente, puedes utilizar otro tipo de medidas que te pueden ayudar a que tú puedas tener un aproximado de la talla. Para esto puedes usar la altura de la rodilla, la extensión de los brazos, el perímetro de la pantorrilla, porque hay muchas fórmulas que te pueden dar, de acuerdo a esos datos, cuál podría ser el peso o incluso la talla del paciente. Ahí les estoy dejando un link con un video para que ustedes puedan ver cómo se mide la altura de la rodilla, cómo se mide la extensión de los brazos, ¿ok? Y acá les estoy enseñando básicamente que sí existen fórmulas para que ustedes puedan tener una idea aproximada del peso o de la talla del paciente. Por ejemplo, para pacientes encamados, doctores, o pacientes que están en silla de ruedas. Y que de repente ustedes no tengan esas balanzas especiales para pesar al paciente. Pero pueden tener fórmulas que les pueden ayudar a darles un aproximado del peso y de la talla del paciente. ¿Ok? Y aquí también les traje esta porque a mí me pareció interesante, ¿no? Porque esta tabla, ¿no?
lo hace de acuerdo a la procedencia de la persona, ¿no? Llamémosle así, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros podríamos usar que es más parecido al latinoamericano, ¿no? Tenemos el mexicano, por ejemplo, que es 52.6 más el producto de 2.17 por la altura de la rodilla. Entonces, hay por cada grupo étnico, doctores, hay fórmulas ya diseñadas para que ustedes puedan aproximarse a la estatura del paciente. Y con eso poder obtener datos de su índice de masa corporal, por ejemplo. Desde el punto de vista bioquímico, ¿qué te puede hacer sospechar que el paciente pueda tener desnutrición? Por ejemplo, un valor de hemoglobina bajo, ¿no? La albúmina, doctores, si es menor de 3. Pero siempre hay que recordar que si bien la albúmina la vas a encontrar en casi todos los laboratorios y se considera que es un buen marcador epidemiológico de mortalidad, pero puede ser afectado por el estrés agudo. O sea, si tú tienes un paciente infectado, puedes esperar que ese mismo proceso infeccioso también lleve a que tenga albúmina baja. La transferrina, doctores. Si bien este tiene una vía más corta y te puede ayudar de repente un poco más, pero a veces en los laboratorios no lo dosan. Pero sí te puede ayudar, por ejemplo, si encuentras un valor menor de 200. O si encuentras linfopenia, doctores, menor de 1200. Colesterol bajo. Lo ideal, obviamente, debería ser medir prealbúmina, ¿no? Pero eso es difícil y es caro. Pero eso no quiere decir que no lo sepamos, ¿no? Obviamente, cuando nosotros evaluamos la parte de nutrición, también debemos averiguar cuánto es lo que come. Obviamente, si ingiere menos del 25% de lo que debería, debemos considerar que su disminución es severa. Si está entre el 50 al 75% de su requerimiento, podríamos considerar que su ingesta ha disminuido levemente. ¿Qué debemos saber, doctores? Que cuando tú tienes un adulto mayor que tiene un IMC por debajo de 22 o incluso 20, se va a asociar con una mayor mortalidad. A diferencia de cuando estás entre 25 y 28. Por si acaso, la Organización Mundial de la Salud también recomienda utilizar el perímetro de las pantorrillas y la circunferencia del brazo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es un indicador más confiable de tu nivel de masa muscular, que también te ayuda a ver indirectamente el nivel de nutrición de tu paciente. Les va a pasar, doctores, que a veces van a tener pacientes que han sido amputados, ¿no? Y solamente para que ustedes sepan, doctores, hay que retirarle obviamente, del peso que ustedes han estimado, el peso que corresponde a la parte del cuerpo seccionada, ¿no? Otro punto, doctores, siempre
deben recordar que los suplementos deben indicarse solamente en aquellos casos en que la condición médica requiere un mayor aporte de uno o varios micronutrientes, valorando en todo momento la relación riesgo-beneficio. O sea, todas las personas adultas mayores, solo por ser mayores, deben recibir suplementos alimenticios, doctores. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? No, doctora. No, exacto. Ahora, debemos recordar que también, aparte de estas evaluaciones que nosotros hacemos, también podemos utilizar las escalas de evaluación nutricional, por si acaso hay varias escalas, ¿ya? Por ejemplo, está el Mini Nutritional Assessment, hay varias, múltiples doctores. Aquí les he traído, bueno, en un cuadro que hay en esta revisión de las herramientas de cribado más utilizadas, ¿no? Pero en general el Mini Nutritional Assessment, doctores, es una herramienta que suele utilizarse de manera muy común, ¿ok? Y generalmente también está muy utilizada incluso en los estudios en adultos mayores. ¿Sí la conocen, doctores? ¿La ven? Donde va, básicamente, este es el Mini Nutritional Assessment completo, doctores. Ya. Para que la conozcan. Y eso ustedes también lo tienen. Y obviamente, dependiendo de la puntuación que ustedes encuentren, los pueden calificar en estado nutricional normal, en riesgo de nutrición, y obviamente, si tiene menos de 17, en considerarlo como un desnutrido, ¿no? Donde obviamente vas a tener que hacer, tanto si está en riesgo como si está en desnutrición, obviamente intervenir. Donde tienes que ayudarte, obviamente, de tu equipo multidisciplinario para una adecuada intervención nutricional. ¿Cuál es la recomendación que se hace, doctores? Que en la dieta generalmente las grasas deben representar más o menos el 15 al 30%. Las grasas saturadas debemos recordar que deben ser menor del 3%. Los hidratos de carbono entre el 55 a 75%. Estos son porcentajes en general, doctores. Los azúcares refinados, doctores. Tratar de que sean menos del 10% de la dieta. La sal, menor de 5 gramos. Cuando ustedes lean la literatura, lo que te dice es que debería ser aproximadamente menos de una cucharita al día, en toda la ingesta de sal de todas sus comidas incluidas. Las frutas y hortalizas, mayor de 400 gramos, y las proteínas entre el 10 al 15%. Eso quiere decir que siempre debemos consumir proteínas, doctores. Pero, ¿cómo yo puedo tener una idea estimada de la energía que yo debo recibir o brindarle a un paciente? Entonces, aproximadamente, doctores, es 30 kilocalorías por kilo de peso. ¿Ok?
donde las proteínas, doctores, deben ser entre 1 a 1,25 gramos por kilo de peso. Obviamente, y nuevamente lo repito, esto es en general. Va a depender también de la patología que tienen ustedes en su paciente. Si, por ejemplo, ustedes tienen un paciente con insuficiencia renal, no le vas a dar, y no está en diálisis, no le vas a poder dar 1,25 gramos por kilo. Probablemente le vas a dar 0,8. ¿Y cómo yo puedo saber nuevamente cuáles son la necesidad de calorías dependiendo de cada paciente? Como les dije, una forma rápida es utilizar entre 35 kilocalorías por kilo de peso, y hay otras fórmulas que ustedes van a encontrar múltiples, por ejemplo, las de la FAO, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, en el caso de mujer, ¿no? Ven las calorías de acuerdo al peso, ¿no? En el caso del hombre, obviamente, también, ¿no? Otra forma es utilizar la de Harris Benedict, doctores, que si ustedes la han escuchado hasta cansarse, recordando, que esta fórmula tiene que ser multiplicada por un factor que va a depender de qué, del factor de actividad. Y dependiendo si está en estrés, multiplicarlo también por el estrés. ¿Cuáles son los requerimientos de vitaminas en general, doctores? Por ejemplo, dependerá también si eres varón o eres mujer, ¿correcto? Para tus necesidades, por ejemplo, de vitamina A, D. Recordar que, por ejemplo, las necesidades de vitamina A disminuyen con los años. Entonces, evita dar suplementos que tengan vitamina A. Tu necesidad de vitamina D en general con el envejecimiento incrementa, ¿no? Al igual que la vitamina B12. Con respecto a los minerales, doctores, el calcio más o menos es 1000 miligramos que tenemos que ofrecer. Solamente que realmente a veces es poco tolerado, doctores, que ustedes le den como un suplemento neto de calcio. Los pacientes no lo toleran bien, ¿no? Les suele dar mucha epigastralgia, muchas veces estreñimiento. Por eso es que tú puedes dar un suplemento, pero va a tener que aumentar su consumo de calcio con la dieta. Porque si es solo por calcio como pastilla, como un suplemento, los pacientes se suelen quejar de mucha molestia, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? La dieta va a depender, por ejemplo, la cantidad de proteínas, dependiendo de la patología que tenga el paciente que está al lado de ustedes. Si está con insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? O como les dije, por ejemplo, si está en ICC. Doctores, aquí
Hay un link que me gustó mucho. A ver, voy a ver si se los voy a poder enseñar desde aquí. Permítanme un momento, que se llama Mi Plato. Este. Miren, doctores, ¿no? Donde ustedes seleccionan la edad, el género y van siguiendo lo que le piden, doctores, y les dan una idea de cómo debería de ser su plato. Es bien, me pareció algo interesante, doctores, que incluso se lo pueden enseñar a ustedes posteriormente a sus familiares para que tengan una idea de cómo debería de ser su nutrición. Me pareció muy interesante. Ya está. Entonces, ¿qué cosa siempre debemos recordar? Que toda intervención nutricional debemos incluir al paciente y al cuidador. O sea, no es simplemente de que le hagan una lista de lo que puede y no puede comer, sino tienen que preguntar también cuáles son sus gustos, qué cosas económicamente va a poder solventar. ¿Cuáles son sus creencias? De repente, ¿cómo vive el paciente? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tiene refrigerador? ¿Qué pasa si el cuidador solo tiene trabajo eventual? Entonces, por eso, doctores, se hace valoración geriátrica integral. Porque si no, doctores, todo es declarativo. Otra de las cosas que las intervenciones nutricionales deben de recordar es que el paciente tiene que tener un programa de ejercicios. Y siempre intentar que en toda dieta haya presencia de frutas y verduras. ¿Qué cosa, doctores, nos tiene que poner en alerta? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una pérdida involuntaria de más de 2,5 kilos en 3 meses o más de 5 kilos en 6. Si de repente encontramos que ha subido de peso, pero es a costa de tener edema. Si ha tenido una pérdida involuntaria de más de 1 kilo en 2 semanas o mayor al 10% en 6 meses. O cuando el IMC está saliendo de los límites considerados normales. Si nuestro paciente es frágil.
En general, doctores, ¿a quiénes le vamos a recomendar que tengan una alimentación enteral? Para Pacientes. pacientes. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha? Sí, Sí, Sí. doctora, sí se le escucha. Para pacientes que están desnutridos o en riesgo de desnutrición, para ancianos frágiles, aquellos que tengan disfagia neurológica, después de una fractura de cadera, en la fase preoperatoria de una cirugía mayor, si el paciente está demenciado o deprimido y no quiere comer, en pacientes con cáncer, en los que tengan úlceras por presión, valoren la posibilidad. A eso se refiere este diapositivo. ¿Qué debemos llevar a casa, doctores? Recordar que el adulto mayor tiene múltiples factores para presentar malnutrición y que esta se considera un factor de mal pronóstico. El Mini Nutritional Assessment, doctores, es un instrumento de cribado para la evaluación. Es rápido, les va a tomar 5 minutos en hacerlo. Hasta 10. Que antes nosotros todos nos hacíamos bolas, como dicen, para poder evaluar el peso y la talla de los pacientes que estaban encamados o en silla de ruedas, doctores. Pero ya les he enseñado que hay formas en las cuales nosotros podemos estimar esto. No olviden que los rangos de IMC son diferentes en adultos mayores. Las necesidades nutricionales va a depender de la patología de cada paciente, doctores. Y en general, los suplementos de alimento no deben ser indicados a todas las personas. ¿Se entendió, doctores? ¿Cómo vamos o cómo podemos aproximarnos a una evaluación adecuada de un adulto mayor? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Vamos a pasar a la siguiente clase entonces, doctores. ¿Ven mi pantalla, doctores? Todavía no sé, doctora. Ahora, Sí, Ahora señor sí, doctor. doctora. ¿sí? Ya. Bien, doctores, vamos a hacer la segunda clase, que es la de úlceras por presión. ¿Está? Ok, doctores. ¿Qué es la úlcera por presión? Básicamente es una lesión que está localizada en la piel y en los tejidos subcutáneos, relacionados ¿a qué? A isquemia, doctores. O mejor dicho, es producido por isquemia. Generalmente se va a presentar en las zonas de las prominencias óseas o en aquellas zonas que están cercanas a
la presencia de instrumental médico. ¿Y se asocia a qué? A presión prolongada en esa zona, donde también ha habido fricción o cizallamiento. Ahora les dicen injuria por presión. Una de las cosas que hay que recordar, doctores, es que una compresión que se aplica a la piel que sobrepasa la presión arteriolar de 32 milímetros de mercurio, ¿qué te va a llevar, doctores? A hipoxia. Por lo tanto, a producción de radicales libres, doctores, con el consiguiente daño metabólico. Donde si ya hay una presión que excede más de 70 milímetros de mercurio por 2 horas, ya se considera que hay un daño celular irreversible. Y si tú tienes una presión mayor de 20 milímetros de mercurio, ya se oblitera la microcirculación. En general, doctores, las tasas de prevalencia van a variar de acuerdo de dónde proviene su paciente y en qué lugar está haciendo usted el estudio. Generalmente van entre 10 hasta casi un 60%. Por si acaso, la prevalencia de estas lesiones relacionadas con dispositivos médicos se formó en casi un 5%. Donde los pacientes que están hospitalizados y adquieren una lesión en el hospital, se ha encontrado que es casi el 8%. O sea, 1 de cada 10 doctores generalmente va a ser lesión por presión estando hospitalizado. En estudios peruanos, doctores, ¿qué encontraron? Que la frecuencia de úlcera por presión fue de casi 11%. ¿No? Y en el 2017, un estudio que hicieron en el Hipólito, doctores, encontraron que la prevalencia era de casi 7%. Pero uno de los datos que ustedes sí deben de saber, doctores, es que el 70% de los casos de los pacientes que presentan lesión por presión son pacientes adultos mayores. Que es importante recordar también que la sola presencia de úlceras por presión se considera que aumenta la mortalidad, o mejor dicho, han encontrado que aumenta la mortalidad hasta 4 veces. Y si ya tienes lesión por presión grado 3 o 4, es aproximadamente 50% dentro de los 6 meses. Y lo más triste, doctores, que casi el 99% de los casos pudieron ser evitados. Y sepan que ahora es un marcador de calidad de servicio en salud. Pregunto yo, ¿qué pasa, doctores, si mientras un paciente está bajo el cuidado de ustedes, en el hospital, en la clínica, el paciente desarrolla úlcera por presión, o una lesión por presión, o una injuria por presión? ¿Qué significa? ¿Quién está en problemas? Aparte del paciente, obviamente, ¿no? Nosotros con nuestros cuidadores. Exacto, Nosotros. doctor. Exacto.
Entonces, yo siempre les cuento este caso para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Cuando yo trabajaba en la clínica, doctores, una paciente, o mejor dicho, hubo el caso de una paciente que entró a sala y después fue a la UCI. Y la paciente desarrolló úlcera por presión. La familia demandó a la clínica, doctores. Demandó a la clínica y demandó a los médicos. Me imagino que hasta ahora seguirán pagando. Entonces, tengan eso en su cabeza, doctores. Ahora es un marcador de calidad de servicio. Y que casi el 99% de los casos puede ser evitado. Obviamente va a ser más frecuente en unidades de cuidados paliativos, en zonas postquirúrgicas. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes, doctores? El 70% de los casos las vas a encontrar en el sacro, en la tuberosidad isquiática y en el trocánter mayor del fémur. Nunca olvidarse que hay una disfunción de los mecanismos nerviosos reguladores que van a intervenir en lo que es el mantenimiento del flujo sanguíneo. Eso también se considera parte del daño que se produce, o mejor dicho, uno de los eventos que intervienen en la formación de las lesiones. Bueno, este es el estudio que les había comentado que se había hecho en el Hipólito, donde ellos, ¿qué encontraron, doctores? Si bien ese estudio es un estudio observacional, encontraron que la mayoría, bueno, entre comillas, ¿no? Eran varones de los que estuvo hospitalizado y las localizaciones más frecuentes fueron a nivel de sacro. Donde los adultos mayores que presentaron este problema tenían hipoalbuminemia, anemia o linfopenia. ¿No? Este es un estudio peruano, doctor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar lesión por presión? Tenemos factores propios del paciente y factores extrínsecos, o sea, fuera de él. Dentro de los intrínsecos, ¿cuáles están? La movilidad limitada. O sea, cualquier patología que te puede llevar a una disminución de la movilidad, que te limite la movilidad de manera importante, se convierte en un factor de riesgo para ello. Por ejemplo, un ACV. Por ejemplo, una fractura de cadera. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra patología puede ser, doctores? Si tú tienes una sección medular, por ejemplo. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo que están incluidos? El paciente malnutrido, doctores. Porque obviamente vas a tener mayor cantidad de superficie ósea expuesta. Las comorbilidades, dentro de ellos y de manera importante la diabetes. El mismo envejecimiento per se, doctores. Incluso ahora, doctores, consideran que si tú tienes un paciente postrado, por ejemplo, post caída, más de 1 hora, ya debes considerarlo que es un factor de riesgo. Es una banderita roja, doctores. Y de los extrínsecos, doctores, ¿cuál es el factor más importante? La presión. ¿Qué es presión, doctores, desde el punto de vista de la física? ¿Quién sabe?
Fuerza sobre área. Exacto, doctores. Es fuerza sobre área. Ya. Yo les hago una pregunta, doctores. ¿Quién tiene más riesgo de desarrollar una lesión por presión? Ustedes ya saben cuáles son las zonas más frecuentes, ¿ah? Ya. ¿Un paciente que está echado en cama o un paciente que está sentado? Obviamente, Uno echado, sentado y no se mueve, ¿no? ¿Quién? que está sentado. ¿Mm? Que está sentado. Exacto. Porque todo el peso está yendo sobre un área menor. ¿Se entiende, no, doctores? Sí, doctor. Sí, doctora. Otro de los factores es la fricción, doctores. Por ejemplo, el roce de la piel sobre las sábanas, ¿no? El cizallamiento, doctores. ¿No? Y eso generalmente se ve en el movimiento en un ángulo de 30 grados, doctores, donde tú vas entre el peso del paciente y la fricción, donde el paciente generalmente se desliza. Es la parte del daño más profundo. Y, obvio, la humedad. Por eso el paciente no se debe quedar orinado o defecado, doctores. Esto es básicamente para que ustedes recuerden. La presión, obviamente, la inmovilidad del paciente te va a llevar a aumento de la presión en la zona y te puede ayudar a que desarrolles una úlcera. Esta es una foto, doctores, o un diagrama, básicamente para que ustedes sepan que uno puede desarrollar lesión por presión en múltiples sitios, hasta en las orejas, en las costillas, en el trocánter, dependiendo de qué zonas, en qué zona el paciente se haya quedado o de qué forma el paciente lo dejen echado, ¿no? Por ejemplo, en los talones, si está en decúbito dorsal. Esto generalmente lo vas a ver en pacientes que están en la UCI, ¿no? Lo ves en talones, en sacro, en codos. Incluso, obviamente, en la zona de los trocánteres, las costillas, las orejas. ¿Cuáles son los estadios de una lesión por presión? El estadio 1, doctores, es la zona de piel eritematosa, ¿ok? Pero, ¿cuál es la característica de este eritema? Que si usted presiona esta zona, no cambia de color, o sea, persiste roja. La epidermis y la dermis no lucen destruidas, o sea, usted ve, se nota la piel. Puedes observar cambios en la temperatura, puede haber dolor. Ese es el estadio 1. El estadio 2, doctores, ya hay una pérdida parcial de la piel y la dermis está expuesta. Puede ver de repente una ampolla, donde usted ve que el lecho es viable generalmente. El estadio 3, donde ya hay una pérdida completa del grosor de la piel, donde usted incluso ve la epíbole, la ve acá, doctores, es como si vieras diferentes capas.
Pero el estadio 3 respeta la fase. Por si acaso, en un estadio 3 puedes tener túneles o cavernas. O sea, se puede comunicar esta lesión con otras si es que hubiera. O cavernas. Y en el estadio 4 ya pasa la fascia. Por eso ustedes ya pueden ver músculo, tendones, hueso. Tanto en el estadio 3 como en el 4 puedes ver secreción. Se puede observar necrosis. La lesión de tejidos profundos, doctores. Generalmente estas lesiones son por cizalla, donde tú vas a ver que tiene bordes irregulares, doctores. No está en la misma cresta ósea, doctores. Pero una de las cosas, doctores, es que ustedes van a ver doble eritema, donde generalmente la zona central es más oscura. Y estas generalmente van a tener una evolución más torpe. Bueno, y en general, un estadio sin clasificar, que es cuando tienes la escara, que la escara per se es la necrosis, en el cual la única forma de saber cuál es su estadio es que saques o retires la escara. Entonces, ¿qué cosas debemos evaluar cada vez que nosotros vemos un paciente que ya tiene la lesión por presión? Nos va a interesar saber dónde está localizada. ¿Cuántas tiene? ¿En qué estadio se encuentra? ¿Qué área está comprometida? ¿Tiene secreción? ¿Cuáles son las características? ¿Huele? ¿Es verdosa? ¿Es transparente? ¿Es erohemática? ¿Cómo es el tejido que está en el lecho de la úlcera? ¿Es un tejido friable? No se olviden que siempre van a tener que meter su dedito, doctores, para ver si hay túneles, si hay cavernas. ¿Cómo está la piel alrededor? ¿Tiene dolor? ¿Tienen lesiones que de repente ya estén cicatrizadas? Y principalmente, doctores, ¿cómo está el paciente? ¿Hemodinámicamente está bien? Hay varias escalas, doctores, que ustedes pueden utilizar para valorar el riesgo de úlceras por presión. De las más usadas en geriatría, doctores, está la escala de Branden, por ejemplo, donde te interesa la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición, ¿no? Donde si, por ejemplo, tiene menor de 12 doctores, tiene un riesgo alto de presentar úlceras por presión. ¿Qué otra escala tenemos, doctores? Tenemos la escala de Norton, doctores, donde evalúas el estado general, el estado mental, la actividad, la movilidad, la incontinencia. Ahora existe una nueva herramienta, doctores, que está recomendado que se utilice en Inglaterra. Esto es básicamente para que ustedes conozcan, doctores, ¿no? Que se llama el Purpose Stick, ¿no? Donde básicamente ellos hacen un screening, ¿no? Dependiendo del nivel de movilidad, cómo está la piel,
¿correcto? Y de acuerdo a eso también ven cuánto se mueve, cómo está su percepción sensorial, cómo está la piel, cómo va la perfusión, la nutrición, si utiliza algún aditamento médico. Y de acuerdo a los valores van a ver cuál va a ser su aproximación terapéutica. ¿Qué debemos buscar siempre y no deben olvidarse? Es si es que hay signos locales de que la lesión por presión se puede haber infectado. Obviamente la presencia de flebosis, la presencia del cambio del exudado, si hay mal olor. Y a veces incluso el único signo que te puede hacer sospechar es que no cura la lesión o no mejora. Y obviamente, ¿no? Como les dije, si la lesión no mejora, puedes sospechar de que está, ¿cómo se llama?, infectada la lesión, o de repente hay dehiscencia de sutura, hay tejido necrótico, hay tejido friable. Entonces, en general, siempre debemos recordar lo que son los cuidados de la piel. Recuerden, doctores, inspeccionen la piel ustedes regularmente. Busca signos de inflamación o de repente dolor. Recuerden, no masajeen esa zona puntualmente. Esa zona, si ustedes la ven roja, no le estén echando crema en esa zona y masajeándola, doctores. ¿Por qué? Porque puedes empeorar la zona de la isquemia. Hidraten la piel, sequen la piel, pero sin friccionar la zona de los pliegues. Utilicen jabones con pH neutro. Eviten soluciones con alcohol, soluciones yodadas para la limpieza. Movilicen al paciente. Incluso lo que te recomiendan en todas las guías, doctores, es que ya debe haber un documento institucional donde se ponga la frecuencia de los cambios y que debería estar incluso hasta a la vista de las personas, donde debe haber intervención también de la familia y del paciente, obviamente, ¿no? O de los cuidadores. Utilizar aditamentos que nos puedan ayudar a disminuir las zonas de presión, doctores. Por ejemplo, el uso de lo que le llaman los colchones antiescaras, ¿no? Los cambios posicionales, doctores. Lo que se recomienda ahora son colchones o superficies de espuma viscoelásticas. Y si tú ves zonas de riesgo, incluso la posibilidad de usar apósitos de espuma de silicona. Por si acaso, doctores, hay infinidad de apósitos. ¿No? Por ejemplo, si tú tienes una lesión por presión que está eliminando múltiple secreción, puedes usar, por ejemplo, uno de alginato, ¿no? Entonces, en general, dependiendo de la lesión,
vas a utilizar incluso el tipo de apósito que vas a tener, ¿no? Donde si hay presencia de mal olor, por ejemplo, con o sin infección, puedes usar apósitos de alginato, ¿no? Si hay tejido necrótico, por ejemplo, puedes hacer un debridamiento enzimático o, en todo caso, un debridamiento cortante. Todo dependerá del tipo de lesión que ustedes tengan. Pero lo más importante siempre, doctores, es que la herida esté limpia. Como yo siempre les digo, el agua y el jabón, doctores. Y movilizar al paciente. Bueno, doctores, esto en general siempre te hablan de lo que es el cuidado de la piel, doctores, las medidas de prevención, ¿no? Donde qué, siempre debes recordar que el paciente tiene que ser movilizado, tiene que ser educado, tiene que ser bien alimentado, donde le enseñes los cuidados de la piel, no solamente al familiar o al cuidador, sino también a tu personal. Las mismas lesiones por presión son catabólicas, doctores, donde tú vas a ver que hay pérdida de líquido, sangre y proteínas. Por ejemplo, por eso, perdón, ustedes van a ver dentro de sus complicaciones, van a ver anemia, hipoproteinemia. Además, son lesiones ulcerosas, doctores. Puede llegar incluso a haber una amiloidosis secundaria. Como ya les expliqué, dentro de la complicación frecuente está la infección. Es una puerta de entrada que incluso te puede llevar a la sepsis. Hasta puedes ver osteomielitis, doctor. Podría haber o convertirse incluso hasta lesiones precancerosas e incluso cancerosas. Puede llegar a haber hasta tractos fistulosos, aunque es menos frecuente, felizmente, ¿no? Y aquí les traigo uno para que vean, doctores. ¿Ven aquí? ¿Sí? Y esto está Sí, doctor. asociado a una sonda. Miren acá, doctores. Miren acá. ¿Logran ver? ¿Sí? Miren acá. Y todo esto son por aditamentos médicos, doctores. Entonces, no olviden, evaluación de riesgos. 99% de los casos son prevenibles. Reposicionar al paciente, redistribuir su peso. Preocúpense en mantener la perfusión del tejido. Protocolicen el cuidado de la piel. Mejoren el estado nutricional de sus pacientes. Eduquen a sus pacientes, a los cuidadores, a su personal, doctores. Recuerden siempre la importancia del manejo multidisciplinario. Monitoricen a sus pacientes, doctores.
Nuevamente, la prevención es lo más importante. Movilice, eviten la sujeción mecánica, doctores. Los pacientes Tupac Amaru ya no deben existir, doctores. Recuerden, por si acaso, ahora ya existen protocolos para que tú puedas hacer sujeción mecánica a un paciente. No se metan en problemas, doctores. Con respecto a la curación, doctores. En algunos estudios que han hecho seguimiento a los 6 meses, el 70% de las categoría 2 a los 6 meses está curado, versus el 30% de la categoría 4. Y que incluso hasta el 77% recién sana a los 2 años. Obviamente, dentro de los diagnósticos diferenciales va a depender también dónde está localizado, ¿no? Siempre va a tener que plantearse si es una úlcera diabética, si es venosa, si es un pioderma, si hay osteomielitis, si hay dermatitis, dentro de tus posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué debo llevar a casa, doctores? Recordar siempre que estas lesiones se producen por isquemia, donde la inmovilidad es un factor de riesgo súper importante. Es un indicador de calidad de atención y de morbimortalidad. Evalúen a su paciente desde su ingreso. Ustedes, cuando van a hacer la historia clínica de un paciente, al costado del familiar, incluso un personal, idealmente una técnica, alguien más, doctores, ustedes no examinen a un paciente solos. Traten siempre de estar acompañado de alguien, para que después no haya malos entendidos, doctores. Ustedes tienen que verle toda la piel al paciente. Recuerden, el estadio 1 es la zona de piel eritematosa y que no cambia de color. El estadio 2 es cuando ya hay dermis expuesta o una ampolla. El 3 es la úlcera que respeta la fascia. Y la 4 es cuando ya sobrepasó la fascia. La lesión de tejidos profundos que ya conversamos. Y nunca olvidar, eduquen. ¿Alguna pregunta, autores? ¿Todo claro? Doctora, una pregunta en cuanto al tema de nutrición. Dime. Cuando dijo que hay una fórmula para calcular el requerimiento calórico que era de 35 kilocalorías por kilogramo, ¿el peso del paciente debería ser estimado en su peso ideal? O sea, en base a su peso ideal para calcular ese requerimiento, ¿o tiene que ser necesariamente el peso que tiene? Bueno, normalmente lo que tú haces para darle la cantidad de kilocalorías debería de ser sobre su peso ideal. Pero obviamente tú también, si tú tienes un paciente que está obeso, no le vas a dar de frente a su requerimiento por su peso ideal. ¿Me entiendes? Lo que tendrías que hacer, si lo que tú quieres es irlo disminuyendo de peso de manera progresiva, vas a tener que irle bajando de a pocos. ¿Me entiendes? Sí, doctora. Pero tu idea es llegar a su peso ideal. Recuerden, doctores, nada que ustedes hagan agresivamente probablemente surte efecto. Y eso es lo que nosotros vemos en consultorio. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que cuando tú le preguntas al diabético, ¿y fuiste a nutrición? Sí, sí fui. ¿Y qué tal? Ah, bueno, doctor, sí, sí, pues, pero no se puede hacer esa dieta.
¿Por qué? Porque lamentablemente no han considerado muchas cosas durante la evaluación nutricional que le han hecho puntualmente la nutricionista. No ha considerado sus gustos, no ha considerado la parte económica. Solamente ha visto la parte de su patología y el hecho que la tiene que hacer bajar de peso. Entonces, es difícil, doctores. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha entrado a una dieta. ¿Han entrado a dieta, doctores, alguno de ustedes? Me imagino que sí, en algún momento, ¿no? Entonces, ¿es fácil hacer una dieta? No, doctora. Ya, pues, doctores, de verdad es complicado. Entonces, la idea de tener una dieta adecuada es que pueda ser sostenible en el tiempo. Es como, les doy un ejemplo. Los, los pacientes que están, por ejemplo, con sonda nasogástrica y que simplemente les dicen, ¿sabes qué? Tienes que dejarle ensure. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una lata de ensure? Cuesta casi 120 soles, doctores. Una de 900 o de 1 kilo. Eso le alcanza para 2 días. Si es que solo le dan ello. ¿Podrían ustedes mantener eso? Es difícil, pues. Por eso yo les digo que todos los planes nutricionales tienen que ser individualizados. Tienes que considerar a tu paciente, tienes que considerar la parte económica, tienes que considerar las creencias, los gustos. ¿Quién se lo va a dar? Y obviamente las patologías que tiene. Tienes que fijarte de cosas tan simples, como yo siempre digo, de si tiene dientes o no. Le dices, dale carne, dale pollo, y ese paciente no tiene dientes. O de repente ya está demenciado, y lo único que hacen es comer la carne, lo hacen una bola y luego lo escupen. Entonces, todas esas cosas, doctores, tienen que ser individualizadas. Ustedes no pueden agarrar y decir, ah, ya, tú de acuerdo a tu peso, tú deberías pesar tanto, por lo tanto, tal cantidad de calorías deberías de consumir. Por eso se supone que ustedes, mejor dicho, se les hace seguimiento. Si bien de repente ustedes no van a hacer directamente la dieta, pero tienen que saber qué comen, pues. Cuando ustedes estén en piso pasando visita, van a saber cuántas calorías le están dando. Ustedes van a tener 7 o 10 pacientes de manera estable que les van a poder hacer seguimiento. Ustedes hablan con la nutricionista y le dicen, ya, ¿cuántas calorías le estás dando? Ya, ¿cuánto de proteína? Entonces les va, si bien ustedes directamente no van a hacer la dieta, pero ustedes van a tener idea de si es una dieta balanceada o no, o si es demasiado severa, poco probable de que la sigan. ¿De qué te sirve darle Ensure a tu paciente como suplemento durante esté hospitalizada a través de la sonda nasogástrica si de repente cuando vaya a la casa no le vas a poder dar eso?
Porque la idea de la nutrición es que sea sostenible, ¿no? ¿O no? Entonces, todas esas cosas, doctores, nosotros tenemos que pensar. Tenemos que conversar también con la familia. ¿Quién se va a hacer cargo de darle de comer? ¿Quién va a vigilar cuánto come? Ya pues, doctores. Hasta aquí acabamos. Con respecto a la parte de la teoría, continuaremos también la próxima semana. Los de mi grupo nos vemos en 10 minutos, doctores. Sí, Hasta doctor. luego. Gracias.